Estos son los 20 segundos de la introducción. Bueno, buenas tardes. Tengo el placer de presentarles a Carlos D'Andrea, que realmente todos lo conozcan porque es un viejo amigo del departamento. Carlos empezó a estudiar en Corrientes, desde Corrientes, terminó la licenciatura aquí, hizo el doctorado aquí, después hizo una carrera excelente, pasó por Berkeley en un postdoc y hace como 10 años que es profesor en la Universidad de Barcelona. Bueno, los dejo con Carlos. Gracias, Alicia, gracias, buenas tardes. Como siempre están todos sentados medio atrás, me siento un poco intimidado. Yo en esta casa di muchos finales y siento que hoy es un día de esos, así que si me van a corregir o interrumpir algo, van a contribuir a que me sienta peor. Pero bueno, en esta casa yo me formé, digamos, ¿no? Yo vengo de Corrientes y ahora vivo en Barcelona, pero aquí me formé. O sea, es un lugar que es muy... Y además tengo muchos amigos y colegas que están aquí. Varios me conocen que cuando aterrizo en Ezeiza normalmente vengo a desayunar aquí. Mientras espero para ir a Corrientes, sí que es un lugar que me produce mucho placer y me alegra mucho estar aquí, y gracias por invitarme a esto. Como esto es un coloquio y hay gente de todo tipo y lugar, bueno, vamos a intentar contar. Esto es un problema que tiene nombres que a todo el mundo le debe sonar familiar. Y yo les quiero contar un poco por qué entré yo allí. De hecho, entré de la mano de gente de esta casa y dónde estamos y qué hacemos, y hablar un poquito de bueno, la historia, lo que hay y cómo nos divertimos allí. Entonces vamos a empezar despacito, vamos a empezar con algo que sepamos todos, que es la interpolación de Lagrange. La interpolación de Lagrange es una situación muy simple. No se asusten por estas cosas los que... Esto funciona así. Este K es un cuerpo, que en principio es un cuerpo, un lugar donde ya están los puntos, pero pueden pensar los que usan esto en algo más parecido a la vida real que yo, que son los reales o los complejos. Y tengo una tira de n puntos que están allí, y lo que estoy buscando es justamente una función que interpole eso, pero la función que busco quiero que tenga la menor cantidad de datos posibles, que tenga que trabajar lo menos posible. Entonces va a ser un polinomio, ¿sí?, de grado mínimo. ¿Sí? Estoy buscando un polinomio que tenga el grado más chico y que pase por esos puntos. Entonces este es el problema de interpolación de Lagrange, que creo que todos vimos alguna vez, de una manera u otra. Ahora, ¿cómo resuelve uno esto? Bueno, esto también supongo que habremos visto la solución. Si uno mira fácilmente, si mi polinomio lo escribo así, de hecho, bueno, si mi polinomio lo escribo con estos coeficientes, meto todos los puntos en una matriz y todas sus potencias, y los coeficientes tienen que cumplir con esta ecuación. Ahora, ¿por qué me detengo justamente aquí? Podría haberme detenido en n-1, podría haberme detenido antes o podría continuar, ¿verdad? Bueno, me detengo aquí porque tengo una matriz cuadrada y ahí es donde tengo alguna cierta chance de que esto se pueda resolver. ¿Sí? Si me detuviera antes, por ahí tengo suerte, pero no lo puedo garantizar. Y podría continuar, pero como yo estoy buscando el polinomio de grado más chico, al principio digo, bueno, me detengo aquí y me fijo a ver si esto ya sirve. Y efectivamente, en álgebra lineal uno aprende que esta matriz cuadrada tiene un determinante que no es 0 si estos puntos son todos distintos. ¿Sí? Y con lo cual hay una solución, de hecho la solución es única, pero más aún, una cosa que aprendemos rápido es que hay una expresión explícita para esa solución. O sea, yo podría haberme olvidado de toda esta matriz y todo. Si alguien me dice, mira, este polinomio, efectivamente uno va y verifica, cuando yo lo evalúo, en x1 me da y1, en x2 me da y2, o sea, tiene una forma explícita. Y estos elementos que aparecen aquí, de hecho, son interesantes para muchas cosas que hacemos. En álgebra en particular, a nosotros nos interesan mucho las funciones que son simétricas. Y esta expresión que está aquí, da igual que haya empezado a sumar con i1, con i2 y demás, esta expresión es muy simétrica. ¿Sí? Por eso, en casos específicos en los que uno quiere resolver esto, por ejemplo, si los puntos están muy cerca o no, a veces conviene hacer otro tipo de cosas, porque aquí, por ejemplo, este denominador se puede anular y demás, pero en general, claro, uno intenta mirar mejor. Nosotros en álgebra nos interesan mucho estas funciones porque son simétricas y son invariantes por un montón de cosas. Ahora, bueno, ¿qué pasa si quiero hacer interpolación con multiplicidades? Eso a veces uno lo ve en álgebra lineal, a veces no. Es un problema que viene de Hermite. Y ahora la situación es un poquito más complicada que la anterior. Tengo unos ciertos puntos, L. El dato ahora se amplía un poco. Y lo que estoy buscando es un polinomio también de grado mínimo que no solamente interpole estos puntos en estos datos, o sea que p de x1 me dé el i1, 0, sino que
P' en x1 me dé el I11, y así sucesivamente, P segunda, el I12, y lo mismo con los siguientes, ¿no? O sea, en el XL, el P de XL me tendría que dar el IL0, el P', el siguiente, y así hasta acabar. Entonces, esto es como la generalización del anterior, y aquí es donde, por ejemplo, hay que empezar a tener un poco de cuidado. Por ejemplo, si mi cuerpo fueran los reales, los complejos y demás, esto casi que lo puedo mirar como un caso como anterior, pero si mi cuerpo tiene característica positiva, por ejemplo, enteros módulo 2, ya cuando derivo dos veces el polinomio se anula idénticamente. Y entonces puede ser que aquí no tenga solución. ¿Sí? Igual, bueno, uno puede intentar plantear la misma situación que antes. Me pongo una matriz donde represento todo. Aquí lo que estoy representando en la primera fila es que este polinomio se anula en el punto x1. En la siguiente fila tendría que derivar esta y ponerla aquí. O sea, la siguiente fila dice que esto por esto es P' evaluado en el punto x1 y me tendría que dar el segundo valor. ¿Sí? Y la siguiente, si lo pusiera aquí, tendría que poner un 0 aquí, un 0 aquí, un 2 aquí, y me diría que la derivada segunda se anula en el punto en cuestión, en el punto 1, me da el I1, 2. Esta matriz parece aquí que es triangular, pero no lo es, para que no se me vaya la transparencia, pero si uno mira esta matriz tiene una estructura en bloques, es como triangular en bloques. Para cada uno de los xy hay un bloque, ¿sí? Y su determinante, si mi cuerpo, bueno, su determinante es casi como el Van de Monde, es casi como la diferencia de las raíces, es la diferencia de las raíces elevada al algo, pero me empieza a aparecer factoriales. Y ahí es donde empieza el problema. Si mi cuerpo, la característica de mi cuerpo es muy chica, esos factoriales van a hacer que todo esto se haga cero y me van a decir que este sistema en particular no se puede resolver. O por ahí se puede resolver, hay infinitas soluciones, ya no hay una situación como antes. Pero de todos modos, supongamos que no tengo ese problema, lo puedo resolver, la matriz es cuadrada, lo puedo resolver, hay una única solución, porque ahora, ¿quién me dice? Bueno, si hay una única solución, de hecho, no me garantiza que el grado sea exactamente este, podría ser que sea más bajo, pero hay una y es única. Y lo que es cierto es que también puedo escribirlo de esta manera, puedo escribirlo en pedazos, no los puse ahora, los vamos a ver un poquito mejor, así como anteriormente había puesto que para cada I sub j había un producto de no sé qué, aquí también para cada uno de esos puntos, ahora cada uno de los puntos va a haber un pedazo de esta expresión que solamente me dice lo que le está pasando a la función en ese punto. Y esto es interesante porque justamente lo que vamos a ver en general es, en álgebra lineal, cuando uno tiene un sistema lineal, que encima es cuadrado y que encima sabe que es invertible, piensa, bueno, el problema se acabó aquí, lo resuelvo y ya está. En el álgebra computacional, a menos que esta matriz tenga algún tipo de estructura y demás, uno no quiere resolver, no quiere calcular estos sistemas lineales. Si son muy grandes, voy a perder mucho tiempo haciendo cálculos. Por eso, ahora vamos a ver que este tipo de expresiones nos van a servir para calcular en tiempo más rápido. Bien, por ejemplo, uno podría usar diferencias divididas para resolver el sistema, que es esencialmente, fíjense que de este lado estoy usando los datos que me dieron. Me voy a inventar estos polinomios, ¿no? Este P corchete x1, x2, que es esta diferencia. Luego, una vez que me inventé este corchete de dos cosas, paso a definir un corchete de 3, que es esencialmente la resta de este corchete de 2 sobre los extremos, y así puedo seguir definiendo el corchete de 4 y demás, y realmente esta expresión, esto, también interpola. Y esto que está escrito aquí, computacionalmente es mucho más rápido que haber puesto la matriz esa, por más de que sepamos su determinante, porque hay que invertir. Ya para calcular los A sub I, por más de que el determinante es abajo, pero después hay que calcular la adjunta y no sé qué. Hacer esto, por un lado, es mucho más rápido. Y segundo, esto especializa bien cuando tengo las raíces se mezclan, ¿no? O sea, aquí, fijaros, tendría un problema si tengo pocos puntos, pero podría empezar con un sistema grande, donde todos estos i son distintos y luego voy juntando los valores para que las derivadas, por ejemplo, aquí si juntara x1 hacia x2, tendría que poner aquí la derivada en x1, que es el dato de Hermite. O sea, podría resolver el problema de Hermite haciendo primero un Lagrange como medio simbólico y luego hacer tender las cosas a los datos que me dan, y esta expresión es mucho más fácil de calcular. Lo que sí es cierto es que si a mí me dan esta expresión, primero
yo lo único que sé de todo esto es que al final voy a tener un polinomio de un cierto grado, o hasta un cierto grado, pero nunca voy a poder saber si es el mínimo o no. Entonces me dan como una receta, me dice, mira, haz esto, yo voy y lo hago y me da algo. Pero es el polinomio de interpolación. Otra manera de resolver, y esto nos va a llevar a la parte del algoritmo de Euclides, es usando el teorema chino del resto. O del resto chino, da igual. Aquí va la versión que nos interesa a nosotros, el teorema chino del resto, vale en cualquier dominio euclidio, probablemente lo conozcan ustedes para los enteros. Aquí son polinomios. Entonces yo tengo una tira de polinomios, que son coprimos, 2 a 2. Entonces, si yo pongo aquí cualquier dato, siempre puedo resolver este sistema. Y además, la solución es única si la busco de grado más chico que el grado del producto de todos estos. ¿Sí? Esto, bueno, no es más que, digamos, como digo, el teorema chino del resto probablemente por primera vez se haya enunciado y demostrado en los enteros, pero esto lo único que usa es que estamos en un dominio euclidio y el anillo de polinomios en una variable lo es. ¿Cómo usando este teorema chino puedo resolver el problema de interpolación? Bueno, esta solución es justamente constructiva del teorema, porque aquí es donde aparece el algoritmo de Euclides. Si yo, por ejemplo, si tuviera nada más que P1 y P2 que son coprimos, en un dominio euclidio puedo escribir al 1 como esta combinación, y luego a X lo escribo como Q2 por este pedazo, más Q1 por este pedazo, y esto cumple, claro, fíjense, si miro módulo P1, si hago P1 0, esto se va, y me queda que X va a ser igual a Q1 por R2P2, o sea, tal R2P2. Pero módulo Q1, P1, esto también se va y R2P2 es 1. O sea que, digamos, lo único que tengo que hacer, la parte constructiva es conseguir esto, que eso lo consigo con el algoritmo de Euclides, y luego enchufo esto aquí. No me dice nada del grado de esto, porque el teorema chino, por lo menos como lo enuncié recién, aquí, me dice que el grado tiene que ser menor que todo esto. Pero lo cierto es que, bueno, yo ni siquiera sé cómo es el grado del R1 y el R2, pero una vez que consigo una expresión así, si la divido por P1, P2, y me quedo con el resto, bueno, ese resto tiene grado más chico que el producto, y ese resto también va a cumplir con todo esto. ¿Sí? O sea que la unicidad, bueno, no sé si la unicidad en el grado aparece, pero que me puedo conseguir algo de grado más chico, lo puedo conseguir aquí. Ahora, ¿cómo se aplica esto a resolver la interpolación? Si mi problema era sin multiplicidades, uno puede notar que al 1 lo puedo escribir así, como esta suma de polinomios. Y esto es muy fácil de ver si uno se creyó que en el polinomio interpolador, este polinomio en los puntos x1, x2, x3 me da 1. Es un polinomio que en los puntos en x1 me da 1, en x2 me da 1, en x3 me da 1, en todos los valores me da 1. Bueno, como hay un único polinomio de grado menor o igual que n, de menor o igual que n menos 1, al que le pasa eso, y la función constante 1 hace eso, tiene que ser esta. Esa es una manera de ver, y si no, es usando el teorema chino. Esta expresión que está aquí es congruente a 1 módulo una de estos polinomios. Estos van a ser mis P sub i. Entonces, mi P, módulo x menos xj, tiene que ser ij. O sea que cuando pongo x igual a xj, mi P me tiene que dar ij. Ahora, este ij lo puedo multiplicar por 1 y módulo x menos xj me da esta expresión. Y ahora lo único que hago es sumo todos. O sea, aquí está el i sub j. No, aquí no porque no hay. Aquí arriba es el 1 que es igual a esto. Sí, sí. Y aquí lo uso para el P. ¿Sí? Esto es como si fueran los Q sub i, los RI son todos unos y estos son los Q sub i. Y entonces sumo. Esto mismo, con multiplicidades puede ser igual. Ahora la diferencia es que tengo que los módulos, ahora en lugar de ser x menos xj, lo que tengo que hacer es escribir al 1 como una cierta combinación de B sub, una escritura de B sub de estos, con el nj aquí. Entonces escribo al 1 así, y el 1, ahora para cada uno de estos j, va a ser congruente al q sub j, y luego agrego este polinomio. Este polinomio, si uno se fija, para x igual a xj, me da i sub j, cuando derivo, aquí me da el i sub j1, y así siguiendo, aquí creo que tengo que dividir por 2, y así siguiendo, pero este polinomio multiplicado por este es lo que me da algo localmente, y luego sumo todos estos.
La expresión, obviamente, para calcular esto depende mucho de quiénes son los NJs y todo eso, pero es una expresión que se puede calcular. ¿Sí? Y se calcula usando el algoritmo de Euclides. Bueno, se puede calcular usando así, se puede calcular de muchas maneras, por ejemplo, subresultantes, pero usando el algoritmo de Euclides se puede calcular. ¿Cuál es el tiempo de cálculo? Por eso digo, si uno usa álgebra lineal en fuerza bruta, pongo la matriz e intento resolver el sistema, es de este tamaño, o sea, es el tamaño del grado del polinomio que estoy buscando. Y esto, en principio, no es malo, pero sí es bastante malo, no se puede resolver bien. Sin embargo, usando el teorema del chino o las diferencias divididas, el tiempo baja de una manera bastante grande. Y de hecho, podría bajar más si supiéramos multiplicar polinomios más rápido. Eso, como no lo sabes. Aquí hay un pedazo, hay un n log n aquí, que es el tiempo de multiplicar polinomios de grado n, que en principio sabemos que se puede hacer en ese tiempo, pero se podría mejorar. Si eso mejorara, mejora esto. Bien, y ahora vamos a la interpolación racional, que ya era conocida de tiempos anteriores, de Gauss y demás, pero una de las versiones, por lo menos la que quiero contar hoy, es debida a Cauchy. Y el dato es de vuelta igual, yo doy los puntos, los lugares donde quiero que valgan las derivadas, y lo que busco es ahora una función racional, o sea, un cociente de polinomios. O sea que cuando pongo esto así entre paréntesis, quiere decir que lo que tengo arriba y lo que tengo abajo son polinomios, ahora tengo una fracción, y quiero que esta fracción la derivo en la derivada j en el punto xi me de i sub j. Bueno, eso en particular incluye el polinomio de Hermite y demás, pero lo que quiero es que sea de grado mínimo. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué es el grado? ¿No? ¿Cuál es el grado de una función racional? Bueno, hay muchas opciones para elegir un grado. Una es, por ejemplo, me quedo con el más grande de grado entre numerador y denominador, una vez que la simplifico. Otra es, sumo los dos grados. O sea, cualquiera de esas dos me da una noción de complejidad en el sentido de cuánto espacio necesito para codificar toda la función, ¿no? Aquí yo sé que por lo menos con 2 veces esto me alcanza, y aquí, bueno, tengo exactamente la cantidad de datos que necesito, de espacios para codificar la función. Este tipo de problemas también es de interés en las aplicaciones y demás, porque cuando uno está interpolando, lo que quiere es interpolar con la menor cantidad de datos posibles. Y a lo mejor el interpolador de Hermite me lleva hasta grado n-1, pero podría ocurrir que los puntos estén, por ejemplo, todos sobre la imagen de una homografía o cosas así. Entonces, digamos, uno gana espacio buscando la función más compacta que los pueda representar. Bueno, ¿cómo resolvemos esto? Por ejemplo, aquí, bueno, vamos a poner un par de ejemplos. A ver, yo tengo esta función interpola al 0 le da -2, al 2 manda 6, y en -1 quiero que valga -3 y su derivada en 3. El grado máximo de la función a interpolar es 2. Y de hecho, si uno calculara el polinomio de Hermite, le da algo de grado 3. O sea que el grado máximo no es hacer la interpolación de Hermite. Y una pregunta que uno se puede hacer es, bueno, ¿cuál es la función racional que realiza el grado máximo o cuáles son? Y la respuesta es, aquí hay una, es para cualquier lambda que no sea ni este número ni este, esto interpola todo esto. Esto tiene grado 2, grado máximo 2 aquí, grado 2, e interpola esto. El motivo por el cual estoy eligiendo lambda distinto de estos tiene que ver que yo necesito que mi función esté definida en estos 3 puntos. O sea que necesito que esto no se anule allí. ¿Sí? Ese es un problema que vamos a ver enseguida, que nos va a arrastrar un poco, porque en el otro caso teníamos una matriz que uno encontraba con el núcleo y eso les resolvía el problema. Aquí vamos a encontrarnos con un sistema lineal, pero después nos vamos a encontrar con que necesitamos que un pedazo de la solución, que es el denominador, no se anule en los puntos en cuestión. Y eso nos puede traer inconvenientes. Este ejemplo 2, aquí tengo algo que es Lagrange, 1 menos 1, 2 menos 2, 3 menos 3, y con estos datos, ¿no? 1, 1, menos 14, 1, 1. Aquí el grado suma es 4. Este que es el polinomio de interpolación común, que tendría que tener en principio grado 5, si fuera genérico, bueno, tiene grado 4, y además es un polinomio par, porque, bueno, no es porque, pero aquí más o menos se entiende que a valores opuestos de la variable x le está dando la misma imagen, o sea, es razonable que dé algo así.
Pero lo sorprendente es que hay otra solución, que es esta. También de grado 4. Grado suma, o sea, el grado del numerador es 4, el grado del denominador es 0. Aquí el grado del numerador es 0, el grado del denominador es 4. Y no hay más. Cualquier otra función que interpole todos estos puntos, el grado suma es más grande que 4. Entonces, aquí hay como un contraste un poco grande entre, en el caso anterior tenía una parametrización de todas las funciones que daban el grado mínimo y aquí hay dos, y que encima están como separadas. Entonces uno se puede preguntar esto, bueno, primero, ¿cómo calculo esto? O sea, yo doy todos los datos y ¿quién me dice cuál es el mínimo de estos y el mínimo de estos? Y lo segundo, una vez que alguien calcule eso, o sin calcular como sea, es decir, ¿cuántas soluciones puedo encontrar con esa optimalidad? Y luego si uno puede parametrizar las que tengo, o si puedo parametrizar todas. Supongamos que a mí no me interesa el grado en sí, lo que quiero ver todas las funciones que interpolan esto, cómo las puedo parametrizar. Porque a veces conviene un formato, a veces conviene otro, a veces me conviene moverme. De hecho, en muchos casos los puntos vienen con una cierta aproximación y quizás estoy en un lugar en el cual no estoy alcanzando el grado máximo que tendría que tener por el ruido que hay. Entonces, por ejemplo, si tuviera una parametrización de todas, a lo mejor puedo moverme un poco y tratar de buscar bajar el grado en alguna dirección o no. Entonces, estas son preguntas que hay más. Y voy a presentarles primero un subproblema y una versión débil y después varios métodos de cómo atacar este problema. Un subproblema es este. Yo voy a fijar el grado del numerador. Voy a fijar un grado, algo más chico que lo que espero, y voy a pedir que el numerador no se exceda de ese grado. Por una cuestión de libertad de variables, aquí ya estoy diciendo el numerador no puede tener más de n más 1 parámetros, entonces al denominador alcanza con pedirle esto. Si este número es chico, este denominador te va a tener que ser grande y viceversa. Eso da más o menos la misma cantidad de incógnitas que de datos que tengo. Y la pregunta es, bueno, ¿puedo calcular esto? Si uno me da el n, puedo calcular esto, porque si para cada uno de estos lo puedo calcular, después empiezo a buscar cuál es el mínimo en la suma, lo que sea, ¿no? O si cada uno de estos lo puedo parametrizar, después quizás pueda parametrizar lo otro. Entonces, hay un problema con este subproblema que no siempre tiene solución. ¿Por qué? Bueno, supongamos en este caso, aquí tengo 3 datos, y tengo el punto x1 es 1, x2 es 2, y al x1 quiero que valga 1, el 2 0, y la derivada en el 2 también que me dé 0. Y esto ya hace que casi la forma lineal que está aquí arriba se tenga que anular idénticamente, porque se va a anular aquí. Entonces no voy a poder encontrar nunca una homografía, ¿sí?, con estas condiciones. Y esto, justamente el problema viene de que yo necesito que el denominador sea distinto de 0 en los puntos en los que estoy buscando. Si yo tuviera datos genéricos, o sea, si pongo datos genéricos, el problema está bien planteado, bien posicionado. Hay un sistema lineal equivalente al Vandermonde que lo plantea y que lo resuelve, pero no pasa siempre. Hay ejemplos, no solo que hay ejemplos, digamos, la variedad de los puntos que están mal posicionados es una unión de superficies, pero además ni siquiera es como variedad algebraica, no es un conjunto cerrado, sino que dentro de esas superficies hay lugares donde puedo resolver y dentro de esos lugares donde puedo resolver hay lugares donde no. Eso es una cosa, tiene una estructura muy extraña. Esto es un trabajo que hicimos con Teresa Cortadellas y Eulalia Montoro en Barcelona, que es describir esos puntos. Y es importante tener esa descripción porque justamente si yo estoy queriendo plantearme algo allí y estoy cerca de esa variedad, ahí voy a tener problemas para resolver el sistema. Por ejemplo, el sistema lineal asociado va a ser muy grande, los datos van a ser muy grandes, la solución va a ser muy grande y puede ser que me explote numéricamente. Pero, digamos, en ese trabajo, no voy a contar lo que hay en ese trabajo porque en realidad es esencialmente decir, bueno, estos son, si uno me da los datos, x1, o sea, me dan las variables x1, x2, xl y todos los i sub ij, hay una unión de variedades racionales que se pueden parametrizar, que es donde están todos los puntos malos. Y uno puede saber rápido dónde están, y ahí ya sabe que no va a tener solución. El problema débil es el mismo que tenía antes, pero en lugar de tener el b aquí, lo paso aquí. Entonces, esto es como que vivo que soy, paso esto aquí,
pero esto si estuviera en Lagrange, donde no hay multiplicidades, ya me alcanza, pero como estoy en Hermite tengo que agregarle todas las derivadas. Bueno, no hay problema, si uno agrega las derivadas, empieza a aparecer una recurrencia que parece medio extraña, pero realmente lo que va a ocurrir es, esto es el símbolo de Pochamer, esto es j por j menos 1, j, esto es un número. Estos son los los datos, y si uno piensa esto, mi a y mi b son polinomios que no sé quiénes son, los coeficientes son incógnitas, y entonces esto me da un sistema lineal en los coeficientes del a y del b, y estos también. Y son sistemas lineales, homogéneos, y tengo una ecuación menos que número de variables, o sea, me queda una matriz debe ser n-1 por n, o sea, esto se puede resolver siempre. Y de hecho, si la matriz esa tiene rango máximo, la solución son los menores de esa matriz, o sea, hay maneras de representar todo eso. Esto se puede resolver siempre. Y es más, una cosa que es sorprendente es que la solución es única. Digo sorprendente porque tengo una matriz de tamaño casi máximo, digamos, donde falta una fila para que sea cuadrada, con lo cual el núcleo normalmente tendría que tener dimensión 1, y se calcula el núcleo y esa es la solución. Pero podría ser que el núcleo tenga dimensión más baja. Entonces, que el rango de la matriz sea más bajo, que el núcleo tenga dimensión más alta, pero lo que es cierto, y que en lugar de calcular un A y un B único, voy a poder calcular 2 o 3 pares infinitos, pero lo que es cierto es que el cociente de esas cosas va a ser siempre el mismo. Y a mí lo que me interesa es ese cociente. O sea, la solución es única en ese sentido. Y el denominador de la solución, cuando digo la solución es, agarro cualquier solución que encuentre, hago el cociente, simplifico, ahí es donde está la gracia de todo, y si ese denominador no se anula en ningún punto del de abajo, el subproblema tiene solución. O sea, el débil siempre se resuelve, y tengo una manera de ver cómo desde una solución del débil paso al fuerte. Ojo, esta receta es como haber puesto la matriz de Van der Monde y decir, aquí tengo esta matriz que haya calculado usted el núcleo. O sea, en términos de costes, esto es pesadísimo. Pero, bueno, se resuelve, tengo una manera, voy, lo hago. ¿Qué métodos hay para esto? Uno es álgebra lineal, el otro es usar esto que decía, que en álgebra nos interesan las cosas que son simétricas, ¿sí? Y es usar funciones simétricas, por ejemplo, en las raíces y demás, o subresultantes. Así fue como yo entré en este problema. De hecho, trabajando con Teresa Crick y Áñez Santo, luego se incorporó Marcelo Valdetaro, digamos, hay expresiones, en general, cuando uno escribe, en general cuando aparece el algoritmo de Euclides, aparecen las subresultantes. Y entonces, si yo la parte esta que no sé bien qué hay que hacer cuando uno pone cuando uno empieza a dividir polinomios, que digo que no sé qué hay que hacer porque el algoritmo de Euclides es, como bien lo dice, un algoritmo. Dice usted, no puedo decir, estoy tentado de decir otra cosa, pero digo, usted agarre un polinomio y fíjese cuál es el término de orden más alto y después divida y si lo cree. O sea, uno tiene que ir pasando por pasos donde hay que ir mirando cosas. Y en cambio yo lo que quisiera es una receta que no hay que pensar nada, sino que me devuelva eso. Y las subresultantes son esencialmente reemplazar todo ese proceso de pensar por usted calcula este determinante, calcula este determinante, calcula este determinante, y lo que obtiene son los distintos pasos del algoritmo de Euclides, sin tener que pensar nada, a un coste, pero los obtiene. Entonces, con este método también se puede resolver el problema débil, el problema fuerte. El algoritmo de Euclides en sí resuelve, y esto vamos a verlo enseguida, y es por eso que también esta charla se llama así, y una cosa que se llama coordenadas baricéntricas, que les voy a contar enseguida, de qué va, y esto también que es el método de Jacobi de residuos. O sea, yo me empecé a interesar por esto cuando trabajamos con Teresa Yáñez aquí, y luego con la gente de Barcelona aprendimos más cosas sobre estos temas. Y esencialmente eso fue lo que nos llevó a estar allí. Entonces, a ver, hay más métodos que no. Entonces, ¿cómo se resuelve? El algoritmo de Euclides es muy simple. Mi f, uno empieza con una f y una g, que para mí van a ser estas dos. La f es esencialmente la función esta x menos xy en y, producto de todos. O sea, esta es la f, lo único que necesito son las primeras coordenadas del dato que quiero interpolar. Y la g es el polinomio interpolador de Hermite del dato. Este es un polinomio, sé que tiene grado menor o igual que n-1, y que hace esto, y que lo puedo calcular de miles de maneras, como vimos antes. Empiezo con esos dos y voy a hacer el algoritmo de Euclides contra esos dos. Entonces, lo que uno sabe, de lo que aprendió en Álgebra 1, es que
cuando empiezo a hacer el proceso de querer calcular el máximo común divisor entre estos dos, van a haber unos coeficientes, es decir, en el paso L, van a haber algunos coeficientes que esencialmente empiezo dividiendo este con este y me quedo con el resto, y luego voy siguiendo, pero en realidad lo que va ocurriendo es que voy multiplicando a f por alguien, al g por alguien, y aquí me aparece un cierto resto que es el que entra en juego en el algoritmo de división. Ahora, si uno, esto es, bueno, es lo que uno aprende toda la vida, cuando uno mira un poquito más fino, todo esto viene con una graduación, o sea, los restos en principio van bajando, el grado del resto va bajando de a 1. O sea, aquí es donde viene la parte, si fuera cierto que bajara de a 1 el algoritmo sería casi una fórmula, pero en principio yo lo que puedo garantizar es que si estoy en el paso 3 del algoritmo de Euclides, este resto tiene grado n-1, menos 3 o menos. Este resto va bajando. El coste de que este resto vaya bajando es que estos dos van subiendo. O sea, si uno mira lo que está haciendo en el algoritmo de Euclides, esto no es muy difícil, lo que pasa es que, claro, uno empieza a mirar esto cuando le interesa, pero si uno mira lo que está haciendo en el algoritmo de Euclides, va bajando el grado de este, a costa de subir este grado, y al final aquí el grado más bajo que aparece es el del máximo común divisor, y si uno va al paso siguiente le da 0. Pero es eso lo que va ocurriendo. Ahora, ya mirando esta línea, yo puedo resolver el problema de interpolación, porque fíjese qué es lo que ocurre. Si yo evalúo en xy, esto se anula, esto es g en xy. Y esto en xy, esto en xy. Si esto lo paso dividiendo para allá, tengo este dividido este, es una fracción que me resuelve el problema de interpolación racional con estas cotas en los grados. O sea, si yo quería resolver el problema de interpolación en n, o sea, yo quería que mi a tenga grado menor o igual que n, entonces agarro L con este número y elijo como A esto, bueno, no, en realidad tengo que elegir al revés, perdón. Aquí tendría que elegir como B esto y como A esto. Y eso es una solución del problema débil. Pasa con multiplicidades también, porque si esto tuviera una cierta multiplicidad, derivo todo esto y evalúo y me va a dar. O sea que aquí no hay álgebra lineal, no hay que resolver ninguna matriz, no hay que hacer nada. Hago el algoritmo, paro donde necesito, o sea, el n chiquita esta me lo dieron. Paro donde necesito y me quedo con este pedazo y este pedazo. Y eso me da la solución débil. ¿Cuál es el problema? El problema es que si paro en esa línea, me podía todos ceros. O sea, el algoritmo lo único que dice es que voy bajando de a 1, pero podría ser que en toda esa línea me dé 0. Podría ser que baje de 5, vaya a 3 y vaya a 0. Y yo quiero algo de grado 1. Pero lo que es interesante es que, aún así, no hace falta para quedarme en esa línea. Bueno, si esa línea me da 0, me busco cuál es la línea que está o más arriba o más abajo en el algoritmo. Yo cuando hablo de líneas porque me voy imaginando que uno va escribiendo en líneas como tienen las hojas. Bueno, si aquí justo me quedan todos ceros, busco la que está más cerca para arriba o para abajo. Cualquiera de las dos, esa es una solución del débil. Y de vuelta, como se pueden imaginar, hacer esto es mucho más rápido que calcular los menores de una matriz o buscar un vector en el núcleo, qué sé yo. Coordenadas baricéntricas, esta es otra manera de resolver y esta es, para mí me parece muy interesante y esto yo creo que ha sido muy poco estudiada y que vale la pena prestar atención, que es nada más que mirar esto. Fíjense, el dato como siempre eran x, y sub i, que están aquí. Yo elijo cualquiera, a1, a2, a3, a n, y hago esta cuenta. Esto interpola, y pensemos que es el problema débil. Si fuera el fuerte habría que poner algunas multiplicidades, algo un poquito más. Esto interpola siempre. Fíjense, si yo quiero reemplazar, aquí claro, el problema es que puede asustar este denominador. Supongamos que yo quiero reemplazar, saco factor común, el producto de todos y no sé qué, tacho, tacho, y yo quiero reemplazar en xj, y me va a quedar justo aquí arriba a sub i y sub j por un producto de el xj de menos todo lo otro, y aquí abajo me va a quedar también el a sub i por todo el mismo producto. Cancelo todo y me queda el i sub i. Eso sí, el a que elegí es distinto de 0. Y justamente, aquí lo que estoy diciendo es que si pongo eso me da una solución del débil, y el problema fuerte es esencialmente que todos estos sean distintos de 0. Estas coordenadas se llaman baricéntricas, bueno, tienen una cierta idea de por qué se usa el baricentro aquí, pero lo que es interesante es que este tipo de representación
se usa mucho porque es muy fácil calcular derivadas sucesivas de funciones racionales cuando están escritas así. Y lo que es interesante es que esto nos da una parametrización de todas las posibles funciones racionales que interpolan, pero aquí tengo aquí hay un caveat que es, una vez que calculo denominador común aquí arriba y aquí abajo, fíjense que el grado del numerador ni el del denominador van a ser más grande que el ns que está ahí. ¿Sí? O sea que no voy a poder interpolar más allá de eso. Pero, por ejemplo, contiene el de Lagrange, el de Hermite seguro que lo tiene, y contiene todos los otros subproblemas que teníamos antes. Obviamente que si yo lo que quiero es resolver esto para un grado acotado fijo aquí y un grado acotado fijo aquí, te regalo esta representación porque no me sirve. O sea, voy a tener que empezar a buscar algo que me dé un polinomio de grado muy chico aquí. Voy a tener que empezar a buscar los A's. Y de última, como yo sé que la solución del problema débil, del subproblema débil es única, casi que voy a estar forzado a encontrarme en una situación en la cual hay que determinar bien estos. No es que, bueno, evalúo en algún lugar y empiezo a mirar. Pero esto también es muy estable cuando uno trabaja con datos aproximados. O sea que es una representación que realmente creo que vale la pena mirar. Y mirar, por ejemplo, cómo hago para calcular lo que yo quiero calcular. Este es un método, cuando lo presenté, es el método Jacobi, y digo, esto lo que usa son residuos. Y es muy divertido, a mí me gusta mucho. De vuelta empiezo por una representación así. Nosotros ya vimos que cuando escribo, aquí ya puse que este es el B y este es el A, ¿no? El B es el denominador y este es el A, que es el numerador. Y el F era el de siempre, el que tiene los X menos XY a la NI, y el G es el interpolador de Hermite común. Entonces, bueno, yo divido todo por F, porque voy a calcular residuos, divido todo por F y me queda esto, y ahora multiplico por una potencia de X cualquiera. Entonces, ¿qué es lo que pasa si calculo? Voy a calcular el residuo aquí, alrededor de los ceros de F. Y en realidad voy a calcular alrededor de los ceros de F, si yo calculo el residuo y sumo todos, eso es como calcular el residuo en el infinito, y el teorema de los residuos, bueno, no sé a qué se llama el teorema de los residuos eso, dice, si el grado de esto es más chico que el de esto se anula. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es, si yo elijo k, en la potencia esta de x, de tal manera que k más este grado, que era n chiquita, es más chico que todo esto, entonces aquí tengo una expresión, y de vuelta pienso que los coeficientes de A son indeterminados, lo que me queda es un sistema lineal homogéneo. Chiquito, porque este K es chico, y además me desacopla el problema, porque cuando resuelvo esto, encuentro el A, y luego paso a encontrar el B. Y el B se puede calcular igual, o se puede calcular, por ejemplo, resolviendo el problema de interpolación inverso, pero se puede calcular. Y esto realmente vale con multiplicidades y todo, porque este teorema vale con ceros con multiplicidades. Lo complicado que se hace es que aquí me da una matriz a la que hay que calcular su núcleo, porque de estas expresiones voy a sacar un sistema lineal, ahora K por K, más chiquito. Bueno, K no, porque K se mueve, N por N o algo así, más chiquito. Pero lo bueno de ese sistema es que tiene una estructura. Tiene una estructura, es un sistema tipo Hankel y se puede resolver rápido. Entonces, bueno, este método nos da ecuaciones separadas y cuando uno lo analiza, realmente, bueno, lo que tengo que hacer es primero calcular F y G, es muy fácil, con el dato, claro, fíjense que si yo ahora quiero analizar cuánto tiempo tardo en hacer todo esto, una de las cosas que hay que ver es que yo tengo el dato, no tengo ni F ni G, tengo que calcular esos polinomios. El F es medio fácil, bueno, medio fácil si la expresión del F es como un producto de X menos XY a la eta I, no sé qué, que parece fácil de expresar, pero después para hacer el algoritmo de Euclides necesito toda la expansión de ese F. O sea que tengo que calcular eso, y el G también lleva lo suyo, pero son relativamente fáciles. Y si quiero usar el algoritmo de Euclides para resolver la interpolación, lo único que necesito es calcular una línea del algoritmo de Euclides. Y eso es un resultado sorprendente, que realmente calcular todas las líneas del algoritmo de Euclides es exactamente n veces esto. Pero calcular una cualquiera, incluida la última, tiene esta complejidad. Esta complejidad, sabemos todavía, como dije hoy, es n log 2n.
por ejemplo, calcular, si uno lo único que quiere es calcular el GCD entre dos polinomios, cualesquiera, porque aquí ya estoy en el algoritmo de Euclides de dos polinomios, ya no importa si uno es el interpolador de no sé quién, el otro, dos polinomios cualesquiera, lo hago con esta complejidad. Pero si quiero calcular toda la tira, toda, voy a tener que multiplicar esto por n otra vez. Y eso es otro de los bottlenecks que hay en esta historia. Leete el libro de von Surgaten. No, sí, es sorprendente, pero es así. El álgebra computacional tiene unas cosas que son como misteriosas, pero realmente calcular una línea, incluso no es como calcular la última, porque la última por ahí que hay como una cierta simetría, pero yo quiero calcular la línea 33 y te la da. Y ese es otro de los desafíos. El gran problema en todas estas áreas es que no sabemos si eso es óptimo, digamos, porque a lo mejor es por lo que estamos haciendo nos da así, pero a lo mejor puede ser que si se puede calcular una, se pueden calcular todas con el mismo tiempo, y a lo mejor este tiempo es malo. Este es como el algoritmo de Euclides es como la niña bonita de muchos algoritmos y de muchos modelos de algoritmos, pero si uno consigue bajar la complejidad de este algoritmo, va a conseguir bajar la complejidad de muchas cosas. Así como si uno baja la multiplicidad de multiplicar, le pasa lo mismo. Con los otros métodos, bueno, usando álgebra lineal hacia lo bruto, nos va a dar esto, n3 otra vez. Las coordenadas estas baricéntricas, nunca nadie hizo un estudio de complejidad de eso. Bueno, poner esas expresiones es muy fácil, pero empezar a encontrar allí cuál es la que me da el grado del denominador, por ejemplo, me lo acota por algo. Eso, lo único que uno sabe que puede usar es álgebra lineal, y volver a una cosa de tamaño n3, que sea más chica. Y este método Jacobi, cuando nosotros nos pusimos a estudiar, este estaba hecho solo para raíces simples, y en el caso, bueno, y además, como fue hecho hace más de 30 años, qué sé yo, no tenían manera de saber que se podían calcular estos sistemas se podían resolver en tiempo rápido, digamos. O sea, nosotros estudiamos esto, pero después nunca fuimos más allá. Este es el tamaño de resolver el sistema chico y este es el tamaño de resolver el sistema grande y da por allí. Esencialmente, todo esto es equivalente a haber usado directamente el algoritmo de Euclides. Y realmente, una parte de resolver esto usa el algoritmo de Euclides. O sea que, a la larga, claro, para mí lo irónico de todo esto es que este método fue muy, muy estudiado, cuando en realidad lo que está haciendo es el algoritmo de Euclides. Y si uno lo quiere resolver rápido, necesita echar mano del algoritmo de Euclides para resolverlo. La pregunta es si uno se puede mejorar esto. Y el problema es que estas dos cosas son equivalentes. Claro, es como si yo empezara... El problema de interpolación racional es yo te doy los datos, y vos me construís f y me construís g, y a partir de ahí vamos a jugar. Bueno, te doy f y te doy g cualesquiera. Y dice, bueno, ¿cuáles son los datos? Bueno, los datos son las x son los ceros de f, y las g son los valores de f y sus derivadas allí. Y a partir de ahí, claro, digo, si uno mejora esto, mejora esto. O sea que cualquier mejora que uno pueda hacer en cualquiera de las dos direcciones, la va a mejorar, va a mejorar las dos, y de momento lo único que sabemos es cómo resolver este problema usando esto. Todas las otras opciones o son más pesadas o no necesariamente llevan a algo así. Y lo mejor que hay hasta ahora es esto que está aquí. Y ya que estamos, multiplicar polinomios y multiplicar enteros tienen una cierta analogía. De hecho, cuando uno va a la escuela aprende a multiplicar números en base 10 y después aprendemos a multiplicar polinomios y son más o menos lo mismo, excepto que hay que llevar... Bueno, multiplicar polinomios es más fácil porque en base 10 hay que llevarse uno y qué sé yo. Pero el algoritmo de multiplicar enteros de la escuela tiene esta complejidad. La misma que tiene multiplicar... Aquí es O de n cuadrado. N ahora es el tamaño bit del número. Digamos. Si fuera en base 10 es la cantidad de dígitos del número. Pero tiene más o menos esta complejidad. Que es, escribo todos los dígitos así, multiplico todos, y después sumo. Ojo, aquí lo que estoy mirando es la cantidad de multiplicaciones que estoy haciendo. Lo otro es más o menos Esto se puede mejorar, de hecho Karatsuba lo hizo, hay una foto muy mala, pero esencialmente lo que uno hace, es una idea muy ingeniosa, es parto cada número en el medio y hago unas cuentas cruzadas, y eso baja de aquí a aquí. Lo cual, bueno, de hecho, bueno, eso es una anécdota que debe ser cierta porque todo el mundo la cuenta, que en el seminario de Gelfand, Gelfand estaba creidísimo que esta era la mejor complejidad que había, y vino Karatsuba un día y le contó esto.
Y si uno itera un poco esto, puede conseguir esta expresión, que es en lugar de partir en bloques de 2, parte en bloques de k pedazos, y obviamente que eso tiene sentido cuando el tamaño n es grande. Luego apareció Jonage-Strassen, que ahí sí, aquí hay una idea que es bastante distinta, que es usando transformada de Fourier rápida, esencialmente uno consigue lo que es que en lugar de multiplicar así en cruces, lo único que hago es multiplico coordenada a coordenada con esta matriz, y luego vuelvo, y realmente eso baja, claro, ya quita el exponente y baja aquí, es n log n, log 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 n. Pero lo que falta es por lo menos quitarse esto. Si uno quiere que realmente la analogía sea cierta, y lo mejor que hubo hasta hace poco era este n log n, pero aquí queda un 2 a la o log estrella de n, donde este log estrella a veces es 1, a veces es no sé qué. Eso era como lo mejorcito. Bueno, yo me enteré la semana pasada que está este artículo en el archive, que es de este año, desde 2019. Y además es de Joris van der Hoven, que es alguien conocido en la comunidad de álgebra computacional, y realmente me enteré porque hay notas en periódicos, en la BBC y demás, de que han conseguido bajar la multiplicación de enteros a este tiempo, de n log n. Lo cual, bueno, yo no sé si esto es cierto o no, esto lo saqué de la nota. Lo que dice que hacen, está el artículo disponible, o sea, uno puede ir, bajarlo, leer. Dice, lo que dice que hacen es la misma fabricante de FOSE, dice, en una forma más violenta, la usan varias veces y con eso cambian muchas multiplicaciones por sumas y restas. Ese artículo le está siendo referido en este momento, no sé, quizás alguien aquí. No, pero sí lo que me parece interesante de esta historia es que algo que aprendemos desde muy chicos, todavía no sabemos cómo hacerlo bien. Todavía no sabemos cómo hacerlo bien. De hecho, el n log n, esto era como una meta, pero ahora que parece ser que ya llegamos, ahora empieza la pregunta de si eso es óptimo o no. Y no se sabe. Y también, esto no vale $1 millón, pero sí consigue mucha atención y realmente es un problema que está muy asociado a todo esto. Y, bueno, cumplo en pasarles la noticia. Bien, volvamos al problema minimal que nos habíamos olvidado. Yo lo que quería era algo así de grado mínimo. Porque en un momento pasamos al subproblema y yo les conté que era lo que se hacía en cada caso. Bien, ¿cómo se resuelve esto? A ver, entonces, nosotros agarramos una idea de Rabi 97, que está publicada en el 97, y es la siguiente. Pongo aquí Lagrange porque esta matriz es la matriz que aparece en el problema de los ceros sin multiplicidad. Cuando hay multiplicidad aquí aparecen las potencias y aquí hay que poner algo distinto. Pero realmente lo que ocurre es que si hay alguien que resuelve el problema, que el A, B resuelve el problema débil, ese alguien tiene que estar entre las dos últimas coordenadas de un vector en el núcleo de esta matriz. Esta matriz, si uno cuenta filas y columnas, tiene 2 columnas más que filas. O sea que este núcleo, en principio, tiene que tener dimensión 2. Y de hecho va a tener dimensión 2 porque esto es diagonal, digamos, ¿no? Ahora, ojo, porque, claro, esto parece como un ejercicio álgebra lineal, pero aquí tengo una x y la solución que yo estoy buscando es un polinomio. O sea que los coeficientes de estos no viven en un cuerpo, viven en el anillo de polinomios, y lo que estoy buscando es un vector de polinomios. Estoy buscando el núcleo de una matriz de polinomios, y ahí de vuelta, como estoy en un dominio de ideales principales, qué sé yo, el núcleo es libre, no tiene torsión, y tiene rango 2. O sea que tengo toda una información ahí súper fuerte, y además me dice, bueno, entonces usted busque de todos los vectores que están en ese núcleo, busque los que tengan las dos últimas coordenadas más chicas, o bien con el máximo o con el mínimo, y ahí va a estar su solución. O sea, bueno, primero hay que calcular el núcleo de acuerdo al teorema de estructura, digamos, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? ¿Cómo calculo el núcleo Hay que buscar los factores invariantes y no sé qué, y no sé qué. Pero bueno, lo que nosotros hicimos, de alguna manera, es llevar adelante esta construcción con el teorema de Hilbert, que dice esencialmente esto, no solo que el núcleo de esta matriz es libre de este rango, sino que además siempre voy a encontrar dos generadores con estos grados. Uno va a tener, bueno, si los dos grados son más chicos que n, la suma me da n, o sea que lo único que puse es, aquí puse el más chico, pero siempre puedo encontrar dos generadores de tal manera que la suma de los dos me da n. Bueno, la suma de los dos es menor o igual que n. Entonces, eso de alguna manera me está diciendo que, por lo menos en el grado máximo, tendría que ser este, y que el grado suma
casi que tendría que ser n, excepto que este baje mucho. Entonces, bueno, uno podría resolver ese problema homogeneizando, calcular la matriz de Hilbert, de todo eso, y lo que Moog es el grado, el mínimo de los dos, pero lo que nosotros mostramos es que en realidad, nuevamente usando el algoritmo extendido de Euclides, si uno, claro, en el algoritmo extendido de Euclides teníamos, esto empezaba con, el resto empezaba con grado muy chico, con grado muy grande, perdón, y uno de los coeficientes muy chico, y a partir de ahí empezaba a bajar, ¿no? El grande se achicaba, el chico se agrandaba, y en algún momento se dan vuelta, ¿sí? Y en algún momento se acercan a la mitad de n. Bueno, el mu es, usted haga toda la lista y busque cuál es el grado de los restos que aparecen el más cercano a la mitad. Ese es el mu. Entonces, de vuelta, no hay que usar ni álgebra homológica, ni hay que calcular ninguna resolución, ni nada. Es pase al algoritmo de Euclides de toda la vida y fíjese ahora cómo van bajando los grados y cuál de los restos está en grado más próximo a n sobre 2, se fija el grado de toda esa línea y ese es el mu. Ese es el grado mínimo del problema de interpolación. Y el cociente ese me va a dar algo de grado mínimo. Podría haber más porque podría ser que cuando voy bajando, este está muy cerca y el siguiente también. Y los dos estén a la misma distancia. Entonces tengo dos soluciones posibles y cualquier combinación de esas también me la va a dar. Pero eso sería como un caso muy raro, pero es lo que puede ocurrir y es lo que ocurría en el ejemplo que les había mostrado antes. Y la mu base, que es, bueno, esto es un término muy de la gente de esta área, que es una base de todo el núcleo de grado mínimo, son esas dos filas consecutivas que están allí. Con el caso del grado de la suma, también lo que pudimos ver o mostrar es que va a ser n menos el mínimo de todos estos. Calculo el grado de todos los cocientes y le resto a n. Normalmente, en el algoritmo de Euclides, los cocientes van bajando, o sea, los restos van bajando de a 1 en grado. Así que todos estos cocientes normalmente todos tienen grado 0. ¿Sí? Si el algoritmo de Euclides en cada paso voy bajando de a 1 el grado, eso quiere decir que cuando hago el cociente entre el anterior y esto tiene grado 1. Perdón, 0 no, 1. O sea que este mínimo casi siempre es menos 1. ¿Sí? Lo cual dice más o menos, si sumo lo de abajo con lo de arriba, me tiene que dar n menos 1. Es casi como resolver el problema de interpolación. Aquí lo que hay que, el caveat es que tengo que verificar, o sea, aquí voy a poner en esta línea quién es quién, ¿no? El Q es el cociente correspondiente y el SJ ahora es este que está aquí. Tengo que verificar que este no se anule porque este es el que va a ser el denominador. Pero de vuelta, miro toda la lista del algoritmo de Euclides y puedo calcular esto, y no solo que puedo calcular esto, sino que puedo encontrar las soluciones. Y también, de vuelta, podría ocurrir que haya más de una solución que alcance este mínimo, pues entonces en ese caso cualquier combinación lineal de esos me va a dar. Bueno, más aún, bueno, todas las soluciones débiles se pueden parametrizar vía el algoritmo de Euclides. Cada una de esas líneas me da una solución débil y las puedo parametrizar a todas y casi todas se escriben así, excepto las que escapan, las que van por grado más arriba de n, y encontrar y describir esas soluciones minimales se puede hacer de manera constructiva. O sea que, de alguna manera, el algoritmo de Euclides resuelve mucho de este problema de interpolación. Y, de hecho, claro, por eso, cuando uno se pregunta si lo que quiere es mejorar la complejidad o mejorar las ideas o demás, es que casi la respuesta es, bueno, si mejoras el algoritmo de Euclides, todo eso va a funcionar. Y el algoritmo de Euclides, de momento, la complejidad mejor que conocemos es esa. Una línea es mn log n. Si mejoramos mn, quizás mejoramos también lo otro. Bueno, eso era todo lo que quería contarles. Gracias por escucharme. Ese iba a cambiar. Este es el patio de mi facultad. El patio de mi facultad, de la Facultad de Matemáticas y Informática de la Universidad de Barcelona. Bueno, muchas gracias.
¿Qué hora es? ¿Qué hora es? No te Está atendí. perfecto. Ah, muy bien. Sí. Fui invitado a hablar a Vicente. Ah, sí. Sí, sí. Ah, no sabía No, es eso. súper original. ¿A El qué? artículo ese. ¿Sí? Ah, sí. Sí, en el Fama de Sol. Pero, ¿te leíste el artículo o leíste el artículo sobre...? No, el artículo en el periódico. Ah, ok, sí, sí, sí. Bueno, Sí. ese tipo de dice uno de los autores. Súper originales, tiene un sistema Un rubio, ¿no? Sí, 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 sí.